Dile al que está al lado tuyo: haz tu propia elección. Recuerde algo, la Biblia dice: el buen pastor su vida da. Y mi deseo es que usted sea prosperado, sea bendecido, cumpla el propósito de Dios en la tierra. Para eso estoy acá. Cuando llegue al cielo, Dios no me va a recompensar o a juzgar por la cantidad de miembros que tenga. Quizá me va a juzgar por los que dejé ir, por si no le predico, no le enseño la palabra. Pero Él me va a recompensar conforme a lo que yo haga desde acá arriba y allá abajo, conforme al llamado que Él me ha hecho. Entonces, para todo hijo de Dios es importante vivir una vida agradable al Señor. Y yo quiero enseñarte la palabra porque es importante que estemos preparados para el día que se acerca. Y el que me conoce dice: ay, ay, ay. Pero el Señor habló algo bien hermoso a mi vida en esta semana. Porque a veces, quiero que guardes esto, a veces nosotros, por momentos que pasamos en la vida, por circunstancia, por temporada, dejamos que otro tome una decisión por nosotros. Y a veces somos muy fácil de convencer cuando estamos pasando una temporada difícil por alguien que no está en la misma sintonía que nosotros, que no está en la misma visión, que no está en la misma dirección, que solo está puesto para desviar el camino de los hijos del Señor. Y a veces dejamos que nuestra emoción, dejamos que nuestra circunstancia y nuestra temporada determine la decisión que vamos a tomar nosotros. Pero realmente Dios no quiere que usted y yo tomemos decisiones por temporada, ni por circunstancia, ni por persona que puedan afectarnos de cualquier manera que esté alrededor de nosotros. No sé si me siguen. Dios quiere que tú y yo tomemos decisiones por la palabra. Dios quiere que tú y yo tomemos decisiones por el Espíritu. Dios quiere que tú y yo tomemos decisiones en oración, dirigido por Él y para Él. Cuando tú y yo entendemos que todas nuestras decisiones, todas las cosas que vamos a hacer, las sometemos a la oración y las sometemos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces tú y yo evitamos muchos problemas, nos evitamos muchos fracasos, nos evitamos muchos tropiezos. ¿Por qué? Porque a veces el Hijo de Dios tropieza y cae. Y cuando tropieza y cae, comienza a juzgar al vecino, al tío, al abuelo, al pastor, al líder. Pero no se da cuenta que por haberse caído es a consecuencia de una mala decisión que cometió ayer por no someterla a la oración. ¿Me sigue? Y entonces el Señor me dijo: hijo, es necesario que la iglesia aprenda que en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de desierto, no puedes tomar una decisión importante, porque casi siempre la vas a tomar en tu carne, en tu emoción. Casi nunca va a ser dirigida por Dios, porque cuando estás pasando una temporada difícil, el enemigo ha tocado tu puerta, estás afligido, estás atribulado. Entonces esa tribulación, esa aflicción es la que te va a llevar a tomar la decisión. No es el Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen? Entonces, usted y yo como hijos de Dios vamos a tener o tenemos el poder de tomar nuestras propias decisiones. Nosotros como hijos de Dios tenemos la libertad y el poder para elegir, para hacer nuestra propia elección. ¿Con quién hablo? ¿Con quién no hablo? ¿Con quién me reúno? ¿Con quién no me reúno? ¿Con quién converso? ¿Con quién no converso? ¿Dónde me congrego? ¿Dónde no me congrego? ¿Cuánto oro? ¿Cuánto no oro?
No, imagínese, pastor, es que es tremendo cada vez que hablo con esa persona. ¿Y quién te manda a hablar con ella? Te contamina, te hace daño. ¿Por qué sigues enfrascado en seguir escuchando a aquella persona que te contamina? No tiene sentido. Tú y yo tenemos el poder. Diga conmigo, yo tengo el poder de tomar mis propias decisiones. El enemigo no las tomará por mí. Dios, Jehová Dios, tomará mis decisiones. Amén. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio, la libertad, el libre albedrío de tomar la decisión de cómo ser nosotros. Y hay tres cosas, tres tipos de personas que usted y yo vamos a elegir ser. Y vamos a ser uno de los tres. Puede que haya más, pero el Señor me dio 3 puntos. Número 1, tenemos la autoridad y la libertad de ser un hombre o una mujer de Dios. Un verdadero cristiano listo y preparado para disfrutar la herencia del cielo. Te lo voy a repetir. Tenemos el poder, la autoridad para ser verdaderos hijos de Dios. Ser hombres y mujeres de Dios, listos, preparados para disfrutar de la herencia del cielo. También podemos tomar la decisión de ser un cristiano, porque ya estamos acá, ¿sí o no? De ser un cristiano que puede tener privilegio, dones, talento, bienes, a un Dios usarnos y prosperarnos. Pero en el momento ver a otro crecer al lado de nosotros y dejar que el orgullo toque nuestro corazón, el celo, la envidia, y quizás tratar de juzgar, murmurar, atacar a aquel pequeño que está al lado de nosotros creciendo. También tenemos esa elección, ese poder, esa libertad de juzgar al que está a la par de nosotros o gozarnos con el que está sirviendo al lado de nosotros. También tenemos el poder de tener y disfrutar todos los beneficios del reino de los cielos en la tierra. Pero esos mismos beneficios a veces subirse a la cabeza y olvidarse principios de ese reino que nos prohíbe virarnos en contra de esos principios, que nos prohíbe virarnos en contra de alguien, que nos prohíbe hacerle daño a alguien. Entonces usted y yo vamos a tomar la decisión, la elección de decidir cuál de las tres personas ser. O el cristiano cabal, el cristiano íntegro que solo viene a servir a Dios, a buscar a Dios, que no se enfoca ni a la derecha ni a la izquierda. O ser aquel que solo viene a servir a Dios, pero cuando lo pinchan, escúcheme, todos somos probados de la misma manera, unos de una forma, otros de otra, y todos vamos a ser probados en una cosa o en otra, pero todos para llegar donde Dios quiere que lleguemos vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Lo que pasa es que unos son capaces, se determinan por su corazón a no fallar, a no claudicar, a no pecar. Otros, cuando llega la presión, entonces se determinan a fallar, se determinan a pecar y entonces comienzan a retroceder. Y el Señor me dijo: ¿de qué equipo eres? Porque cada uno tendrá recompensas diferentes. Entonces, si usted y yo estamos acá en esta tierra, si usted y yo estamos acá en la iglesia, en los caminos del Señor, es para lograr llegar al cielo. Y para lograr llegar al cielo y para lograr volar en el día que se acerca, usted y yo tenemos que ser limpios por dentro y limpios por fuera. Tenemos que tener un corazón puro, un corazón limpio. ¿Me siguen? Y voy a hablarte de tres personas que tienen esta característica.
Y entonces usted va a reflexionar y usted va a decir, creo que estoy en el lugar, en el bando, en el equipo incorrecto o correcto. Pero Dios te va a hablar hoy. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel 18, capítulo 18, verso 6. Cuando lo tengas, gritas amén bien fuerte. La Biblia dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir, no te escucho, para recibir. ¿Fueron a recibir a David o a Saúl? No te olvides de eso. Y fueron a recibir al rey Saúl. Mire cómo fueron a recibirlo: con panderos, con cánticos de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Siéntate, por favor. Mire bien, el Señor acá lleva mucho tiempo hablándome del libro de Samuel, de la vida de David, de la vida de Saúl, de la vida de Samuel. Meditando mucho acerca de esto y cómo, a pesar de las personas con las que tú te puedes rodear, sean buenas o sean malas, tú determinas cómo ser. La cuestión es que hay gente que se acostumbran a estar rodeado de las mismas personas malas y terminan contaminados de eso. Así que hay que tener cuidado. Entonces, me llama la atención que Saúl era el rey de Israel. Durante 40 días, 40 noches, un paladín, un filisteo llamado Goliat, amenazaba al pueblo de Israel y a Saúl, y nadie tenía el valor de pelear contra él. Sin embargo, David pelea con él. Todos lo conocen. David vence a Goliat, y luego que David vence a Goliat, David empieza a agarrar renombre entre los soldados del ejército de Saúl, y Saúl lo empieza a poner en batalla, y David empieza a ganar y a matar filisteos. Me llama la atención cómo David era un simple soldado, era un simple guerrero, y Saúl era el rey. Pero a pesar de que era el rey, él se molestaba porque elogiaran a otro que estaba haciendo un trabajo bueno para el beneficio de él. Lo que me llama la atención es que Saúl, cuando no era rey, no era así. Dice que era humilde, era pequeño ante sus propios ojos. ¿Qué le pasó a Saúl luego que le dan la corona? Luego que le dan el reinado. En ese momento Saúl era un príncipe, y siendo príncipe manifiesta algo que tenía por dentro que no manifestaba cuando era simplemente un campesino. Y el Señor me dijo: hay que tener cuenta,
Porque hay gente que tienen cosas por dentro que solo las manifestarán cuando sean príncipes. Mientras que Saúl tenía una temporada de humildad, él era pequeño ante sus propios ojos, hasta que le dieron el cargo, hasta que le dieron el título, hasta que agarró renombre, hasta que tuvo soldados por abajo de él. Escúchame, líder de esta casa que estás acá, ten cuidado que Jehová no te haya dado renombre en esta casa o en la calle o en el trabajo o en el mercado, y no te creas más de lo que eres. No nos podemos creer más de lo que somos. ¿Cómo que antes éramos pequeños ante los propios ojos y ahora nos vamos a creer el que más? Porque tenemos un título. ¿Cómo nos vamos a molestar por alguien que está trabajando para que lo que nosotros hacemos salga bien? Hay gente que si ellos no hacen el trabajo se molestan. No les gusta que nadie haga el trabajo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que tenía Saúl lo anda rondando. Saúl creía que todo el mérito, toda la gloria, toda la recompensa, todo el honor tenía que ser para él. Espérate, David estaba trabajando para ti. David estaba trabajando para el reino. David estaba trabajando para Israel. ¿Cómo te vas a poner en contra con aquel que está trabajando para lo mismo que tú trabajas? ¿Cómo me voy a poner bravo porque Dios te use? ¿Cómo me voy a poner bravo porque estés trabajando con excelencia si me estás haciendo el trabajo más fácil? La Biblia dice que las mujeres, el pueblo salió a esperar a Saúl. Él era el rey. Toda la gloria era de Dios, pero era el rey. Que David matara 100,000 no importa. Mientras más mate David, menos tengo que matar yo. Mientras más fácil me hagas el trabajo, mejor para mí. Pero lo que pasa es que hay veces que hay gente que quieren robarse todo el mérito, que quieren ganarse toda la gloria, que quieren robar. Sigo, pero escúchame, el espíritu de Saúl no puede entrar en esta casa. Escúchame, dile al que está al lado tuyo, no te confundas, que la gloria tiene que ser de él, por él y para él. Que se levante el que está al lado tuyo, que haga, que trabaje, que te haga el trabajo más fácil. Dos pueden más que uno. Ahora hay que hacerlo como lo hacía David. David no buscaba mérito, David no buscaba gloria, David no se exaltaba. Yo maté a 10,000. No salga por ahí. No salga por ahí diciendo lo que tú haces, que tu derecha no se, tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Escúchame, no hay necesidad que tú mismo te alabes. Deja que Jehová te alabe. Deja que Jehová. Sigo, deja a Dios que haga. Hazlo tú con excelencia para él y por él, y Dios se va a encargar. Lo que me llama la atención, Saúl está aquí arriba y David aquí abajo. Y Saúl tenía envidia del pequeño que estaba abajo. Y yo dije, ¿por qué? La diferencia es que el pequeño tenía el espíritu de Dios y el grande ya se había apartado. Y escúchame que te voy a decir algo. Cuando el celo, cuando el ego, cuando el orgullo, cuando eso empieza a apoderarse de tu corazón, ten cuidado. Hay que tener cuidado, porque está a punto que el espíritu se aparte. Y cuando el espíritu se aparte, va a pasar lo que pasó con Saúl. Mira eso, aún, fíjate, dice, se enojó Saúl en gran manera. Lo que me llama la atención es que dice el verso 9: y Saúl no miró con buenos ojos a David. Yo dije, ¿qué hizo David para que Saúl lo mirara con malos ojos? Los dos eran hijos, pero había uno con una actitud diferente al otro. Había uno que quería él ser el protagonista, quería él robarse la gloria, quería él ser
exaltado. Y había otro que no le importaba el mérito en el público. Lo que le importaba era que Jehová lo hallare acepto delante de su presencia. Había uno que no quería mérito en el público, no le importaba. Había uno que todo lo hacía por él y para él. No le importaba si lo recompensaban o no lo recompensaban. Lo que él quería era que Jehová fuera glorificado. Esa es la diferencia de Saúl y David. Entonces dice que desde ese momento Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya entendí por qué hay gente que no me miran con buenos ojos. Porque yo miro con buenos ojos a todo el mundo. Yo tengo colirio en mis ojos. Si usted supiera cuánto yo le amo en el amor de Cristo, usted me amara de esa misma manera. En mi corazón lo único que hay es amor. En mi corazón no hay odio, no hay rencor. En mi corazón no hay nada del diablo. En mi corazón todo es de Jesucristo. Ey, sacuda al que está al lado tuyo y dile que en tu corazón todo sea de Jehová. Que en tu corazón solo sea de Cristo. Que tu corazón también alabe a Jehová, y Él te exaltará en su momento. Voy a seguir porque esto está bueno. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Dije, espérame. Un espíritu malo tomó a Saúl. Y dije, ¿por qué toma Saúl un espíritu malo? Primero, porque tuvo celo. Segundo, porque se enojó. Tercero, porque empezó a mirar con malos ojos a David. Mire esto. A veces la gente cree el pecado es fornicar, adulterar, matar, robar. Eso es parte, es pecado. Pero mire por qué un demonio vino a poseer a Saúl. Mira, dice, tomó a Saúl un espíritu malo. Mire esto. Y yo dije, ¿por qué? Porque en el corazón de Saúl había enojo. En el corazón de Saúl había celo. En el corazón de Saúl había envidia y deseo de estar lejos de David. Y yo le dije al Señor, hay veces que la gente no entiende de la manera que el enemigo hace o trabaja. Escúchame. ¿Tienes celo de alguien? ¿Tienes envidia de alguien? ¿Mira con malos ojos a alguien? ¿No quieres estar cerca de alguien? ¿No lo puedes mirar bien? Cuidado. Cuidado. Primer paso para que un espíritu malo y la gente cree que no, yo no robé, yo no pequé. Si tú no pecaste, eso dices tú, no robaste, no estás en adulterio ni en fornicación, pero estás mirando con enojo, estás celando a aquel, estás envidiando al otro. Sigo paro, tiene envidia del otro. Escúchame, tan malo es eso como lo otro. Está a punto de que te visite un espíritu raro. Es por eso, escúchame, que todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hacerlo como para el Señor. No mira a nadie con malos ojos. Escúchame, alguien no te agrada, alguien te repele, alguien tú sientes que hay algo. Escúchame, tírate en silicio, pide perdón a Jehová, pídele perdón al hermanito. Perdóname, me arrepiento. No deje que venga a visitarte un espíritu malo. Hay orgullo en el pueblo de Dios para no pedir perdón, para no arrepentirse, para no reconocer sus errores. Se fue el gozo. Yo quiero que tú estés sano. Quiero que estés sana. Que puedas mirar con agrado a todos. Que no te moleste cuando ponga a alguien aquí. Aunque lo usen menos que a ti, glorifica a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios. Si me pusieran a mí, yo la pongo buena.
Espérame, no ponga ese pensamiento en ti. ¿Sabe qué? Gracias, Padre, porque le diste la oportunidad al hermanito. Gracias, Padre, le diste la oportunidad a la hermanita. Dios mío, bendícelo. Dios mío, úsalo. Mira cómo se equivocó. Mira cómo que falló. ¿Sabe lo que significa eso? Que está a punto así que un espíritu malo te visite. Pero Jehová te ha dicho en esta hora y te dice: escúchame, alaba a Jehová por aquel que es usado. Alaba a Jehová también por aquel que se equivoca. Alaba a Jehová por todo lo que hace. Un corazón humilde. Porque a lo mejor te dan el micrófono a ti y empieza y no es lengua. Sigo, paro. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Mira lo que los espíritus malos causan. Hacen a la persona desvariar. Hacen a la persona, se vuelven locos. Empiezan a ver con ojos malos. Escucha esto. Saúl desvariando y David tocando arpa. Saúl endemoniado y David tocando arpa. Lo lindo es que David seguía tocando el arpa para aquel que lo quería matar. Escúchame. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todo su asunto, y Jehová estaba con él. Aquí el Señor me habló algo muy profundo. En el verso 13, cuando Saúl ve en la dimensión que estaba David y cómo Jehová estaba con él, dice el verso 13: y Saúl lo alejó de sí. Y aquí el Señor me habló. Los Saúles nunca van a querer estar cerca de David. Y el Señor me dijo: ya entiendes por qué hablas y hablas y hablas y hablas, anima, exhorta, y hay gente que no se acerca. Lo que tenía David repelaba a lo que tenía Saúl, al punto que Saúl a partir de ese día lo alejó de sí. ¿Te das cuenta por qué hay gente que no quiere reunirse contigo? ¿Te das cuenta por qué hay gente que ya no te llaman? ¿Te das cuenta por qué hay gente que ya no te visitan? Porque lo que ellos tienen no son compatibles con lo que tú tienes. Lo que ellos tienen ya no es compatible con lo que tú portas. Y al no ser compatible, dice: a ese lo quiero lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento lo que tú tienes dentro descubre lo que él tiene dentro. Mira cómo Saúl, siendo el rey, lo alejó y le dijo: no quiero andar más contigo. Y lo puso de jefe de 1000 por allá, de 100 por allá, con tal de que David no estuviera cerca de él, con tal de que David no siguiera siendo honrado. No, a este lo están honrando más que a mí. No, vete, siéntate para allá. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y escúchame algo que me dijo el Señor.
como un David de este tiempo, tienes que conducirte prudentemente. Tenemos que ser prudentes, amado. No podemos conducirnos a lo loco. No podemos andar por ahí a lo loco, que la gente dé mal testimonio de nosotros. Tenemos que conducirnos con prudencia, con elocuencia, con tranquilidad, demostrando como que el que tiene autoridad. Dice la Biblia que cuando Jesús hablaba como el que tenía autoridad, y la gente lo miraba y decía: Dios mío, ese tiene algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque hablaba con seguridad, hablaba con tranquilidad, hablaba seguro de lo que él decía y hacía. Y David se conducía con prudencia. David atacándolo, Saúl persiguiéndolo, y David conduciéndose con prudencia. No sé si te ha pasado eso en algún trabajo. A mí me ha pasado. Pero cuando tú te conduces con prudencia, Jehová defiende tu causa. Cuando tú escúchame, cuando tú te conduces con prudencia, Jehová te protege. A mí lo que me llama la atención, la característica, el corazón de Saúl, que él teniéndolo todo, se enfocaba en perseguir, en atacar a uno que no tenía nada. No tenía nada. Saúl lo tenía todo. El reino estaba en su mano. Lo tenía todo en su mano. Pero sin embargo, no era importante lo que él tenía. Lo importante era el celo que tenía a causa de la honra que le estaban dando a David, de la gloria que Dios estaba manifestando en David. Pero el Señor te dice: no importa lo que la gente diga o haga, sigue conduciéndote con prudencia y Jehová te defenderá. Un hijo, mira cómo termina. Un hijo siendo rey, siendo príncipe, por su corazón torcido, desviado, orgulloso, mira cómo termina: persiguiendo, atacando a uno pequeño. Y el Señor me dijo: todo consiste en el corazón. Cuando tú tienes la libertad de determinar qué hacer, por qué atacar, por qué hablar de otro, por qué juzgar a otro. ¿Quieres conducirte como un Saúl? Bueno, sígalo haciendo y verás el final. Pero si quieres que tu final sea como el David, ama a los demás, apoya a los demás, no juzgue a nadie, sea un puente. Ese es tu trabajo y el mío. Un rey que se le olvida que lo tenía todo. Pero no solo el rey. David sale huyendo y todos conocen lo que sucede o lo que sucedió. Saúl persiguió y persiguió y persiguió tanto a David, y David huyó y huyó y huyó. Lo que me llama la atención es que David nunca se defendió. David nunca se defendió. Él nunca sacó la espada para defenderse. Aún en la cueva, cuando le corta el pedazo del manto, siente, se entristece, se afligió porque le había cortado el pedazo del manto. Después se presenta delante de él y le dice: mi padre. Búsquelo. David no se defiende. Y Saúl queriéndolo matar. Fíjate al punto que llega Saúl. Saúl mata a todos los sacerdotes que había de Jehová. ¿Sabe qué? Son las personas, Dios mío, son las personas que los que ayudan y tienen favor y gracia con David también son sus enemigos. Anda contigo, ya me cae mal. Anda contigo, ya lo tengo que mirar con malos ojos. ¿Y por qué? Está en la Biblia. Lázaro, ¿qué culpa tenía de que Jesús lo resucitara? Resucita Jesús a Lázaro y después andaban buscando a Lázaro para matarlo también. ¿Y qué culpa tengo yo de eso? ¿Qué culpa tengo yo que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos use, que Dios nos levante, que Dios nos prospere? ¿Qué culpa tengo yo? Acércate a mí que te voy a dar un poco de lo que Dios me ha dado. Pero no critique. ¿Me siguen?
Entonces aparece otro personaje y es el hijo de David, Absalón. Este es diferente, porque este no era el rey que estaba por encima de David. Este es el hijo de David que lo tenía todo, toda la herencia de su padre, porque ya David dejó ser, escúchame, David dejó de ser un guerrero, David dejó de ser un soldado y se convierte en un rey. Le tocó a David pasar por lo mismo que Saúl pasó. Saúl, siendo rey, persiguió a David, pero David, siendo rey, cuando Absalón su hijo se levantó, él no lo persiguió, al punto que cuando Absalón se vira en contra de David, David prefiere irse del palacio. Y lo que me llama la atención es cómo Absalón, siendo hijo de David, teniendo todos los beneficios del reino, en vez de disfrutarlo, se vira en contra del rey. Y aquí el Señor me habló: hijo, eres hijo del reino, tienes todo. ¿Por qué te va a virar contra tu padre que te dio todo? Escucha, yo no entiendo cómo gente, bueno, entiendo el espíritu de Absalón. Escúchame, tú no estás en otra iglesia, tú estás en Príncipe de Paz. ¿Cómo? No pasa, pero no puede pasar, te lo voy a advertir. ¿Cómo acá? Llegaste acá. Llegaste acá. Mira qué lindo andas. Dios te dio vestidura, Dios te dio servicio, Dios te levanta, te da un nombre, Dios lo hace. ¿Y quién fue el instrumento? ¿Quién fue el instrumento? Tú. Este David que está acá, ¿cómo te va a virar contra David? No puede, mijo, porque si te viras contra David, es un espíritu que se llama Absalón, el espíritu que opera en Absalón. Escúchame, porque no puedes dejar que ese espíritu te visite. Absalón tenía todo en el reino. Para no demorarme mucho, tenía todo en el reino. ¿Sabe lo que hizo Absalón? Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Escúchame, no te lo voy a leer porque si no, no terminamos. ¿Sabe lo que hacía Absalón? Siendo el hijo del rey, se paraba a la puerta del palacio a esperar que la gente vinieran a consultar al rey. Él se metía en el medio y él decía: yo te voy a resolver el problema. ¿Qué problema tiene? No, el rey está ocupado. ¿Has oído esa palabra? El rey está muy ocupado, yo te lo voy a resolver. ¿Tú has oído eso? ¿Te es familiar? Yo sé que sí. El rey está muy ocupado, él no te puede resolver. No lo llames, no lo moleste, tiene muchas cosas. No lo cargues con más cosas. Yo te voy a resolver el problema. Hay un espíritu que anda rondando por ahí y lo vamos a echar fuera. No vayas con él. ¿Para qué? Yo te voy a resolver el problema. ¿Cuál es el problema tuyo? Él mismo, con la autoridad de hijo. ¿Sabe cuál era el problema? Que Absalón no operaba con su propia autoridad. Absalón operaba con la autoridad que le había sido delegada por el padre. Él, como estaba debajo del manto de su padre, él operaba debajo del manto de su padre. Y como hijo, como heredero, él operaba de esa manera. Y llegaba donde estaba el pueblo y decía: no, así no. Tranquilo, yo soy el hijo, yo soy el heredero. Hazlo así. ¿Sabe cómo terminaba Absalón diciéndole a la gente? ¿Quién me hiciera rey a mí? Y este pueblo yo lo resolvería todos sus problemas. El
espíritu de Absalón. Y lo empezó a hacer, y lo empezó a hacer, y lo empezó a hacer. Y cuando vinieron, pasaron años. El diablo se le metió tanto que agarró a uno de los consejeros de David, se lo llevó para allá y lo ungieron escondido como rey. Tú has visto gente que hoy están acá y cuando los vuelves a ver están ungidos como rey. Dice Giselle, se desconectaron los carnales. Y tú dices, ¿y a ese quién lo ungió? ¿David? No, lo ungió Ahitofel. El problema es que Absalón no tiene revelación. No sabe que Ahitofel termina ahorcado. Y Absalón termina muerto por las mismas manos de Joab, el general del ejército de David. Y yo digo, espérate, si tú eras hijo, ¿por qué tú no esperaste que tu padre te pusiera la corona? Tu fidelidad y tu obediencia iba a llevar que tu padre solo te pusiera la corona. Pero por no esperar, te quisiste sublevar, caminar bajo la autoridad de tu padre, abusar de los principios, abusar del cargo, abusar del título para operar bajo un manto que, ay Dios mío, sigo paro, que te estaba cubriendo pero no te había enviado. ¿Quién te ungió? Y llega por allá el profeta y le dice a David: Absalón, rey de Israel. Y lo siguieron como 50 o 60. Y me gusta lo que hace David. Mi hijo, no voy a pelear contra él. Si Jehová le entregó el reino, ahora lo vamos a demostrar. ¿Quiere el palacio? Quédate con él, yo me voy. ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los fieles? Dice David: vamos conmigo. Los fieles, ¿dónde están? ¿Dónde están los hombres de guerra? ¿Dónde está la gente de guerra? David le dijo: vamos. Y David se va y deja el palacio. Lo que Absalón no sabía, que cuando tú te vas bajo tu propia voluntad, que cuando tú te vas bajo tu propio precepto, cuando tú te vas en la carne, el final tuyo no va a ser bueno. Escúchame, hoy Jehová, ¿está pasando aquí? No está pasando. Te estoy advirtiendo para que el espíritu que operó en Saúl no te visite, para que el espíritu que operó en Absalón no te visite. Porque algo tengo por cierto, que aquí hay un David en este altar parado. Y no importa lo que usted haga, si te metes bajo el manto, saldrás con una corona. Si te sales de él, saldrás como Absalón. No te dejes engañar. Y hoy la gente conduciéndose bajo su propia conducta. Líderes sublevándose contra el pastor. No tienen visión. ¿Quién te puso como líder? ¿Se te olvidó que no eras líder? ¿Se te olvidó que no eras servidor? Y alguien te puso una corona. Sí, Jehová. ¿Y qué mano usó? Las tuyas. Y a la gente se le olvida. Pero ¿sabe por qué se le olvida? Porque tienen el espíritu de Absalón rondándole. Y por eso el Señor me dijo: tenemos el poder de determinar quiénes somos. Si eres o somos verdadero hijo de Dios, donde quiera que nos conduzcamos, donde quiera que nos encontremos, vamos a hablar bien de nuestros hermanitos. No solo del pastor, porque si habla de mí, a mí me conviene. De verdad, a mí me conviene. Pero del pequeñito que no tiene power para defenderse, pero Jehová tiene power para defenderlo. Escúchame. Cuando eres un hijo de Dios con el corazón de David, donde te encuentres, tú eres hijo. Donde te encuentres, tú guardas tu testimonio. Donde te encuentres, tú cuidas a la gente. Donde te encuentres, tú... Se fue el gozo. Yo sabía. Pero hoy quiero librarte del espíritu de Absalón que está metido en unas cuantas iglesias. Te quiero librar del espíritu que portaba Saúl, que se mete en la gente.
No te dejes engañar. Jehová te ha llamado para ungirte con el Espíritu que ungió a David. Mantente firme, cuida tu corazón, guárdalo, porque de él mana la vida. Tienes el privilegio, la libertad, el poder de tomar tus propias decisiones. ¿Por qué dejas que el diablo tome una decisión por ti? Orgullo. Y mira cómo me miró. Y mira, escúchame, olvídate cómo te miró. Si no, no estuviera yo aquí arriba. ¿O tú crees que no veo la cara de algunos cómo me miran? Yo digo, Jehová, a ti te mira uno. Párate aquí para que tú veas cuánto me miran a mí. Y entonces, porque uno no es, y te miro medio que raro, ya te molestaste. Entonces no estás listo para estar en el altar, porque cuando estés en el altar te vas a dar cuenta que te van a mirar 15 o 20. Y Jehová dice, si sentadito en la silla te mira uno medio que raro, uno te pone el pie y te molestaste, ¿cómo quieres estar en el altar que te van a mirar 4, 5, 20? Si no estás listo para resistir los huevos, no puedes resistir las piedras. Escúchame, no nos podemos dejar engañar. Está en nosotros el poder del Espíritu Santo para guardar nuestro corazón, para proteger nuestro corazón. Te habló mal, déjalo, perdónalo, tuvo un mal día, te miró mal, déjalo, pobrecito. Tú no sabes lo que está pasando, está afligido, está atribulado. Mire, ¿sabe qué? Yo tengo compasión de la gente que tú los miras y andan demacrados. Dios mío, ay, Jehová. Yo le digo, mírame, son gente, Arena, con el espíritu encarcelado. Y yo los miro, me da compasión, compadre. Me da compasión, me voy a mi casa a orar por ellos. Padre, ayúdalo. Padre, cambia esa cara de limón. Jehová, Dios mío, el gozo que tengo yo, transmíteselo. La unción que tengo yo, transmítesela. ¿Cómo voy a mirar raro a uno que me mire raro si yo tengo el espíritu que tenía David? Entonces hay gente que todavía no tienen identidad. Deja que el enemigo tome sus propias decisiones a causa de la temporada que está viviendo, a causa de aquel que lo miró medio que raro, aquel proceso que está pasando. Dios mío, yo no entiendo cómo hay gente todavía con años en la iglesia y el proceso los cambia. Cambia la cara, ya no pueden servir, ya no pueden orar, ya no pueden hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque el proceso está siendo más fuerte que tú. Pero cuando tú entiendes que el que está contigo es más fuerte, cuando tú entiendes que Jehová es varón de guerra, tú te pares firme y tú dices, mira, diablo, yo tengo el espíritu que tenía David. Nada me va a detener, nada va a impedir el propósito de Dios. ¿Qué hace por ahí todavía tirado hecho leña? Óyeme, a cualquiera le dan un golpe y cae. Pero vamos a mantenerte la vida entera tirado ahí. Párate y métele un gancho a ese diablo pestoso. Oye, yo doy unos ganchos, no al hombre, al diablito. Me llama la atención cómo Saúl se vira contra David siendo rey, teniéndolo todo. Cómo Absalón, siendo un príncipe, se vira contra el rey. Cómo se vira contra su padre. ¿Sabe que un día me dijo el Señor? El padre se puede virar contra el hijo, pero el hijo nunca contra el padre. El hijo nunca se vira contra el padre. Dile a Christopher que se vire contra el padre. Escúchame, tú y yo tenemos el poder dado por Dios para tomar una decisión correcta. O nos mantenemos afligidos o caminamos en libertad. O nos molestamos o nos determinamos a servir con excelencia, a caminar con libertad. ¿Por qué? Porque escúchame, nunca podrás tocar el arpa para un Saúl si no eres capaz de resistir las lanzas que el Saúl dispara. Hay gente que quieren tocar el arpa, pero nunca han esquivado una sola lanza. Porque cuando se la tira para atrás. Y dice Dios, todavía no estás listo.
todavía no estás listo. Cuando la esquives y sigas tocando arpa, te tire la otra, la esquivas y sigas tocando el arpa. Ay, Dios mío, esa unción que sale de ti liberará a aquel que está cautivo. Ay, Dios mío, sigo paro. Escúchame, es necesario que tú entiendas que el Espíritu de Dios es suficiente para darte vida, es suficiente para mantenerte en libertad, es suficiente para que tú camines en victoria. Solo cuida, guarda, protege tu corazón. No lo entregue por cosas vanas. Gente, Dios mío, con propósito. Un rey, Dios mío, primer rey de Israel, tiró todo a la borda por un celo, por un enojo. Yo dije, tirarlo todo por celar a alguien, por molestarme con alguien, ni loco. No, un hijo heredero de la corona del padre, tirarlo todo por virarse contra el padre. Y ahora Absalón decía, es mi padre que no ve lo que yo tengo. Espérame, tu padre de la tierra puede que no vea lo que tú tienes, pero tu padre del cielo sí va a ver lo que tú tienes. Absalón, ¿sabe por qué no fuiste levantado? Porque tu padre en el cielo estaba viendo tu corazón torcido, tu corazón enojado, tu corazón amargado, tu corazón podrido. Por eso no podía entregarte nada, porque lo ibas a dañar todo. ¿Sigo o paro? Escúchame, todo lo que pasó David. ¿Y sabe qué? Hay gente que dice, no, imagínate, ¿cómo voy a ser fiel si no tengo nada? Aquel es fiel porque tiene bastante. Espérame, David fue fiel cuando no tenía nada y fue fiel cuando lo tenía todo. Tu fidelidad y la mía no va a estar condicionada por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Allá Dios va a pedir y a medir tu fidelidad conforme a lo que te ha dado, conforme a lo que te ha entregado. Me va a pedir cuenta a mí por lo que me ha entregado. No importa que a ti te entreguen más que a mí. Lo que importa es que con lo mucho que te entregaron, tú te mantengas fiel. O con lo poco que me hayan entregado, yo me mantenga fiel. Vamos a llegar al mismo lugar. Vamos a caminar en el mismo camino. Vamos a avanzar de la misma manera. Y David guardaba eso en su corazón. Cuando no tenía nada, era simple un pastor de ovejas, era simple un guerrero insignificante. Él prefirió tocar el arpa. Y escúchame, te voy a decir algo, porque hay veces que el enemigo viene a tocar tu identidad. David estuvo tiempo, escúchenme, David estuvo tiempo tocando arpa y para uno endemoniado. David tuvo tiempo llevándole queso y pan a sus hermanos. David tuvo tiempo cuidando las ovejas aún cuando estaba ungido. ¿Sabe lo que estaba haciendo David? Preparándose para llegar a su temporada. El hecho que esté llevando pan y queso a tus hermanos, el hecho, escúchame, el hecho que hoy estés tocando el arpa para otro no significa que tu temporada no va a llegar. Lo que significa que en el tiempo que estás, en la temporada que estás, tienes que hacerlo con excelencia para que de la misma manera que le llegó a David te llegue a ti. Lo único que no pongas el corazón, escúchame, no pongas los ojos para quién tocas el arpa, a quién le llevas el pan o los quesos. Escúchame, tú estás cumpliendo una asignación del Padre, tú estás cumpliendo un propósito del Padre, tú estás cumpliendo una misión del Padre. Si tú te mantienes fiel mirando con los ojos al cielo, mirando que lo hace por el cielo y para el cielo, tu tiempo llegará. Si desvías tu corazón a la tierra, si miras con tus ojos al hombre de la tierra, serás confundido, serás desviado, porque el hombre siempre te va a defraudar, el hombre siempre te va a traicionar, el hombre siempre va a equivocarse. Pero Jehová tu Dios, pero Jehová tu Dios, pero Jehová tu Dios, ese nunca te defraudará, ese nunca te dejará, ese nunca te abandonará.
abandonará. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Sé un David, no seas un Absalón, menos un Saúl. Es fácil, fácil, solo el corazón. Pero me llamó mucho la atención y esto tocó muy fuerte en mi corazón. ¿Quieres conocer a alguien? Dale título y poder. Cuando le das título y poder, va a revelar lo que tiene por dentro. Escúchame. Asegurémonos que mientras más título y poder Dios nos dé, más humildes, más fieles, más obedientes nos conduzcamos. Porque de esa manera, como mismo David llegó al cielo, tú y yo llegaremos al cielo. Escúchame. Mira esto. Voy a terminar ya. Solo quiero darte algunos ejemplos del corazón de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y aquí hay algo que me llama la atención. Los hombres que andaban con David veían a Saúl como el enemigo de David, porque era el hombre que perseguía a David. Sin embargo, David, con ojos espirituales, no lo veía como su enemigo, lo seguía viendo como quien él era. Va a haber gente, escúchame, que va a estar al lado tuyo, que va a dejar de mirar a veces a alguno de tus hermanos con los ojos espirituales que tú lo miras. Y va a haber gente que va a venir a susurrarte en el oído, a hablarte de aquel, del otro, y tú dices: Dios mío, pero yo no pienso así del hermano. ¿Por qué el hermano piensa así? ¿Sabe por qué piensa así? Porque todavía no está en la dimensión y en el lugar donde tú estás. Los hombres de David estaban con David, andaban con David, pero seguían viendo a Saúl como un enemigo. Va a haber gente que va a ver va a haber gente que van a ver aún hasta sus propios hermanos como su competencia. Pero cuando veas eso, escúchame, tienes que hacer lo que hizo David: callarlos. Si no los callas, lo que ellos tienen te contaminará a ti. Y David dijo: ese no es mi enemigo. Ustedes lo ven como enemigo porque le falta la unción y la revelación, pero ese es el ungido de Jehová, y líbreme Dios de tocarlo. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Ya él no era el ungido. Fue ungido en un momento, pero aunque ya no portaba el manto, era hebreo, era hermano, era israelita, y no podía levantar su mano con uno de su propia sangre, de su propia clase. Y ya no estaba ungido, si el espíritu se había apartado de él. Pero David entendió que la lucha no era contra Saúl, la lucha era contra el espíritu del enemigo, del diablo, que quería impedir su propósito. Es por eso que él no podía vengarse por sus propias manos. Él no podía tomar acción de su propia manera, porque si no, atrasaría todo lo que Dios iba a hacer. Diga que Dios habla y pelee por ti. Dios mío, sigo, paro. Mira esto. Me gusta cuando David sale y dijo, verso 9:
Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes la palabra? Mira esto. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes la palabra de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto en mi mano en la cueva. Escucha esto, pastora. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, dígame eso ahí. Déjalo ahí. David le dice a Saúl: ¿por qué oyes a los que te hablan mal de mí? Hoy tus propios ojos han visto que tuve el poder para hundirte y no lo hice. Te bendije. Hoy tus propios ojos han visto que hoy tengo el poder de quitarte la chapita, hijo, y no lo hice. ¿Por qué oyes la palabra de aquel que te habla mal de mí si yo tengo el poder? No entendiste, lo perdí. Lo perdí porque esa revelación está muy fuerte. ¿Por qué oyes? Le dijo Saúl: ¿por qué oyes a aquel que te está diciendo: si tu vida, tu servicio, tu liderazgo está en mis manos, y cuando te he tenido en mis manos, te he bendecido? ¿Cómo vas a seguir prestando tu oído a aquel que habla o te dice lo contrario de mí? No, es que falta revelación. David le está diciendo a Saúl: mijo, ¿por qué sigues escuchando a la gente que están diciendo que yo te quiero matar? Si hoy te tuve en mi mano y no te toqué. No te dice nada eso. Te pudo haber muerto, te pudo haber quitado la vida. ¿Y por qué no lo hice? Porque no tengo nada en contra tuya. No sigue escuchando al que te dice que sí tengo algo en contra, porque mi fruto dice lo contrario. La gente, José, no tienen revelación porque escuchan a quien no tienen que escuchar. Si Saúl hubiese escuchado a un profeta de Jehová, si Saúl hubiese escuchado a un hombre de verdad de Dios, ese demonio lo hubiera soltado y su pensamiento ya no lo tuviera. Mira el verso 11. Y mira, Padre mío, a uno que lo quería matar. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. ¿No te das cuenta que lo que quiero ayudarte? Porque andas detrás de mí, Saúl. Mis hijos, escúcheme. Tú y yo tenemos el poder de tomar la decisión correcta. Pero si escuchas a la persona incorrecta, te caerás en el hoyo. Tienes que lograr entender. Yo sé que hay gente, aunque lo oyen, no lo escuchan. Pero tengo que enseñártelo. Y oro para que Dios te revele esta palabra.
No puedes escuchar a la persona incorrecta. No vaya a la iglesia, no sirva. ¿Para qué tú haces tanto? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué tú sigues como un religioso? No escuches a esa gente. Van a desviar tu corazón. Pon tus ojos en aquel Dios que te ha cambiado. Pon tus ojos en aquel Dios que te ha transformado. En aquel Dios que ha restaurado tu casa, ha restaurado tu familia, ha restaurado tus hijos. Te ha dado un nuevo nombre. Te ha puesto vestidura nueva. No entiendo cómo gente sigue escuchando aquí. No tienen que escuchar. Y ahí viene la parte mejor. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Y esto tengo en mi vida y termino. Te podrás virar en contra mía, pero nunca me viré en tu contra. No sé lo que la gente te pueda decir, pero te virarás en contra mía quizás, si tú lo decides. Pero juzgue Jehová entre tú y yo. Pero mi mano, la mano de mi casa, no se virará en contra de ti. Escúchame, no te dejes engañar, no te dejes turbar. Vamos en el mismo camino, vamos en la misma dirección. Tú y yo escogemos, tú y yo elegimos a quién servir, para dónde ir y cómo caminar. No puedes permitir que una circunstancia, que una temporada, que un momento difícil tome la decisión por ti. Tú eres hijo del reino, eres hija del reino. Tienes que levantarte, tienes que soltar esa cara, tienes que comenzar a hacerlo con excelencia. Tienes que sacudirte el polvo de tus pies, tienes que despojarte del pecado que os asedia, porque Cristo viene. Hermano, no nos podemos dejar confundir. Cualquier gente por allá afuera, inconversa, desviada, trastornada, viene, te da una palabra, la escucha, ya te desvió. Y el Señor me dijo: vas a predicar la palabra, porque cada uno yo le he dado el poder de tomar su propia decisión. Termino. David, mis hijas, súbense acá, por favor. No lo voy a leer porque ya no tengo tiempo. Pero Absalón fue en contra de David a matar a David. Y en el segundo libro, en el primer libro de Samuel, capítulo 24, búsquelo. David le da una orden a Joab y le dicen: no lo maten. Es mi hijo. El que tiene corazón de reino, de Dios, no le desea mal a nadie, menos a su propio hijo. Lo que pasa es que Absalón había hecho lo malo y tenía que pagar su consecuencia. Aunque en el corazón de David estaba que no lo matase, había un general que también tenía que pagar consecuencias. Hizo lo que David no dijo y también mató a su hijo Absalón. Por eso al final lo matan a él. Escúchame, no dejes que una temporada, una condición, un proceso, una persona, ni el mismo diablo e infierno tome la elección por ti. Eres tú quien decidirás qué hacer, cómo vivir y cómo actuar. Eres hijo del reino, comprado a precio de sangre. Te han dado el poder, la autoridad, el espíritu para tú tomar la propia decisión. Amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios será glorificado en ti. No escuches las voces
que vienen a desviarte y vienen a tratar de impedir el propósito de Dios en tu vida. Porque contigo, el que está contigo es más fuerte. Amén. Nos despedimos de las redes sociales en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Toma tu propia decisión. No dejes que el enemigo lo haga por ti. El Señor pagó un precio de sangre por ti. Dale una ofrenda de palma al Señor.